¿Cuántos entienden que Dios cuida de nosotros? ¿Cuántos dicen Dios cuida de mí? Amén, gloria al Señor, pues Dios cuida de cada uno de nosotros. Y ese es el tema de esta mañana. Aunque vayamos, zigzaguemos, Dios cuida de nosotros. Por eso vamos a leer en la palabra quizás de un salmo que la gente siempre lo tiene abierto en casa y muchas veces ni siquiera se ocupa uno de introducir un mensaje a través de esos versículos bíblicos. Pero tienen un grato placer cuando nosotros entendemos quién es Dios en nuestras vidas, cuando nosotros entendemos que Dios es fuerte en nosotros y que está a nuestro favor, que por encima de las dificultades Dios está ahí. No importa que usted esté abrumado, muy abrumado, no importa. Independientemente de eso, siempre usted va a recibir a alguien que le da la mano, que le tiende el brazo y que le dice que todo va a estar bien, porque ya Dios lo ha enviado a decir, ya Dios lo ha dicho y se lo está confirmando. Amén. Salmos 23. Amén. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Es decir, que Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. Si nosotros usamos esa palabra y nos vamos al libro de Primero de Reyes, capítulo 16, usted si lo busca y lo le dice, ¿y qué guarda esta relación con lo que va a predicar el pastor? Si Dios cuida de mí. Y es que Dios cuida de nosotros independientemente que la maldad se multiplique sobre la tierra. Los reyes que están en el capítulo primero del libro Primero de Reyes, capítulo 16, esos reyes, dice la palabra, que todos hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Todos hicieron lo malo delante de los ojos del Señor y cada uno de los que subía siempre hacía peor que el anterior. Jeroboam, que si Omri, que si este, que si el otro, todos hacían lo malo delante de los ojos de Dios. Y Dios estaba ahí anotando y está ahí guardando y esperando que el pueblo en un momento determinado siempre se arrepienta. Porque Dios siempre está esperando para guardarnos, para protegernos, porque Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Por eso Dios cuida de nosotros. Y dice que en esa dinastía de esos reyes que fueron pasando, en un momento determinado llegó acá. Y entonces, cuando entramos al capítulo 17 del libro Primero de Reyes, el encabezado dice: Elías predice la sequía. Pero hay un momento en que ya Dios tiene que hacerle ver al pueblo que las cosas están mal. Y cuando estamos mal, tenemos que saberlo. Y cuando estamos mal, ahorita decía la pastora, tenemos que revisarnos qué cosa estamos mal, ¿verdad? Entonces, si tenemos que revisarnos, tenemos que ver qué estamos haciendo mal. Y Dios envía a este hombre con una misión. Dios envía a este hombre con una misión de hablarle al rey y de hablarle al pueblo por haber abandonado a Dios e irse en pos de la idolatría. La gente le encanta adorar imágenes, por eso yo le decía cuando iniciaba hace unos segundos que la gente le encanta tener la palabra con la Biblia abierta en casa, el Salmo 23 o el Salmo 91. Le encanta a la gente tenerlo abierto allá, pero le pasa por al lado y ni siquiera tiene la delicadeza de tomar el desporvador y hacerle así a la Biblia. Si no le hace así, mucho menos la va a leer. Entonces Dios manda a este hombre con una autoridad investido de ella para hacer conforme Dios le mandó. Y entonces la palabra dice que Elías predice la sequía. Pero no es porque él la predice, es que tiene que cumplir la orden y el mandato que Dios pone en cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros actuamos y entiende la gente que nosotros somos los que actuamos. Pero cuando actuamos en nombre del Señor, el problema no es el hombre, el problema es quien te manda a dar el mensaje. Y ahí entonces muchas veces el pastor, el mensajero, el evangelista, el profeta, sea quien sea, está metido en la pata de los caballos porque fue el que llevó el mensaje.
fue el mensajero, y al mensajero quieren apedrearlo, al mensajero quieren apiarlo del caballo, lo quieren sacar de la guagua para que no vaya en el viaje. Pero el problema primordial es el que te manda a dar el mensaje, que con él es que tenemos que hablar. ¿Cómo le digo yo a Dios que no voy a dar un mensaje que él me da? No me puedo meter en la boca del gran pez, no me puedo ir a ningún lado. Yo tengo que dar el mensaje. Y eso hizo este hombre cuando lo enviaron a dar el mensaje. Dice que Elías, el tisbita, porque era de la región de Galat, pero pertenecía a Tisbe, en esa región donde vivía. Y dice que se presenta ante este hombre y le dije: no habrá lluvia por mucho tiempo, sino por mi boca. Pero ¿quién está autorizando a Elías a dar el mensaje? Lo está haciendo el Señor. Pero Dios es tan bueno y tan misericordioso que envía a este hombre a dar un mensaje, pero tiene cuidado de él. Porque Dios sabe que cuando de sus labios salga el mensaje, vendrá una represalia del hombre fuerte, armado, al cual él está diciendo el mensaje. Y le dice: ¿sabes algo? Viene palabra de Jehová. Si me siguen en la palabra, en 1 de Reyes 17, dice: ¿sabes algo? Viene palabra de Jehová y le dice: vete al arroyo de Kerit y quédate en aquel lugar. Vete allá. Y obedientemente este hombre se va a ese lugar, al arroyo de Kerit, que está cerca del Jordán. Y dice la palabra que Dios enviaba a alimentar a este hombre por la mañana y por la tarde. Pero qué delicadeza tiene Dios de cada uno de nosotros. No solamente que nos cuida. Señores, ¿a quién envía el Señor a darle alimento? Pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Envía cuervos. Ustedes han escuchado el refrán que dice por ahí: cría cuervo y te sacarán los ojos. Y siempre yo he dicho que cuando Dios tiene un propósito de bendecirte, te envía hasta el mismo Satanás, que Jehová reprenda, para que te lleve la bendición. Y este hombre llega a aquel lugar. ¿Quién sabe con cuántos pensamientos podía tener Elías? Porque la palabra dice en el libro de Santiago que Elías era un hombre sujeto a las pasiones comunes como nosotros. No era un hombre súper extraordinario, era un hombre escogido por Dios e hizo muchas cosas grandes. Pero también tenía situaciones emocionales y tenía situaciones que lo embargaban. Y dice la palabra que duró un tiempo allí en aquel lugar. Pero pasado el tiempo, como no hubo lluvia, como no llovía, el arroyo se secó. Pero Dios sigue teniendo cuidado de cada uno de nosotros, independientemente de lo que esté pasando. Porque entonces allí va el Señor y le levanta una palabra y le dice: ahora tú te vas a Sarepta de Sidón. Wow. Señores, es increíble las cosas que Dios hace para mover las cosas a favor de cada uno de nosotros. Nunca se olvide de orar. Nunca se olvide de tener tiempo de intimación, de intimidad con Dios. Porque Dios siempre va a escuchar. Dios siempre va a escuchar las peticiones que tú hagas de sus labios. Aún tú la tengas en tu pensamiento, Dios la va a escuchar, porque es el único que puede conectar contigo. El enemigo no puede conectar contigo en tu mente para hacer las obras que Él quiere sobre nuestras vidas. Dios es quien tiene el control y Dios sabe cada una de las cosas que nosotros vamos a decir antes que lleguen a nuestros pensamientos, porque Él nos conoce completamente. ¿Quién escudriña la mente y el corazón? Dice la palabra de Jehová. En Jeremías lo dice. Entonces este hombre, Dios le da una orden de que se mueva, y al moverse le dice: yo he escogido allí una viuda para que te sostenga. Mis amados hermanos, si nosotros leemos la palabra, la condición de esta mujer, Dios está enviando a este hombre para que cambie el entorno de una persona. Y muchas veces el entorno de nosotros tiene que cambiar. El entorno de nosotros tiene que cambiar. ¿Tú sabes por qué, Elizabeth? Tiene que cambiar. Porque nosotros nos ponemos a pensar en que las cosas se están terminando, en que no hay oportunidades. Y Dios es el Dios que tiene las oportunidades para nosotros hasta el último día de nuestras vidas. Y este hombre llega caminando, y cuando llega al lugar que Dios lo envía, allí a Sarepta, dice que ve una mujer. ¿Cómo sabía el profeta? Porque ya Dios lo había revelado. Y eso es lo bueno de Dios,
que revela las cosas. Y entonces llama a la mujer y le dice, dame un vaso de agua. La mujer va a buscarle el vaso de agua solícita al profeta. Pero cuando va caminando, él la llama y le dice, venga acá, por favor. ¿Verdad? Yo estoy siendo decente, ¿verdad? Estoy siendo como Elías. Que es mi segundo nombre, estoy siendo como Elías, decente. Y le dice, yo quiero que tú me hagas una torta cocida en la ceniza de tu mano y que me la traigas. Mira, yo cojo como aire porque la mujer me dice, pero ven acá, hay sequía, estoy mal. Este hombre me está viendo cayéndome a pedazos y mira lo que me está diciendo. Dice, mira varón, yo te puedo del agua, pero lo que tú me estás pidiendo, yo tengo, mira, en la tinaja yo tengo un puñado de harina y en la taza tengo un poquito de aceite. Unas versiones dicen que es un chorrito y yo creo que con un chorrito no se fríe ni un huevo. Y entonces la mujer le dice, mira, yo tengo esto aquí. Y le dice, haz lo que yo te estoy mandando. Y le dice, ¿sabes por qué? Porque Dios ha dicho que no va a escasear la harina y que no va a escasear el aceite. Iglesia, tenemos que tomar esta palabra en el día de hoy. Tenemos que tomar esta palabra porque no va a escasear la harina, no va a escasear el aceite, no va a escasear el lugar donde tú vas a laborar para la provisión que Dios tiene para ti. El sustento Dios lo tiene para cada uno de nosotros. El sustento es para los hijos de Dios. Yo no estoy profetizando ni declarando prosperidad. Yo estoy diciendo sustento y la abundancia de Dios. Tómelo como usted quiera, pero es el sustento y la abundancia de Dios. Y entonces la mujer va y obedece a la palabra que le dice este hombre y le trae. Y dice que luego comieron y cocinaron en abundancia para él y para su hijo. Hay una estructura en esta mujer porque ella le dice, mira, yo lo que tengo es para comerlo. Yo estaba buscando todo leño, mira, para yo ponerlo aquí y poner el fogoncito ahí. ¿Y cuánta gente caminando que viajan al interior, la zona sur o por cualquier zona, ven la gente poniendo dos fogoncitos, una leñita? Pero te pasa mañana y vuelve y la ve que la pone, y pasa el otro día y vuelve y que la pone, y dice, ay, qué pobrecito, pero todos los días comen. No escasea, porque Dios da la abundancia, independientemente de la situación. Y esta mujer dice, ya que no comemos esto, nosotros nos vamos a morir. En Dios no morimos hasta que nosotros, Dios no ha determinado que vayamos a su presencia. No voy a predicar muy largo, pero quiero que sea sustancioso el mensaje y que nosotros lo entendamos. Porque Dios provee para cada necesidad. No importa lo que muchas veces nosotros estamos pasando, Dios es totalmente extraordinario, porque Dios es así. Usted sabe lo que es primero tener cuervos que te lleven los alimentos. Usted lo que menos se imagina muchas veces de dónde le vendrá la bendición, y la bendición le llega. Muchas veces te dice, está pensando, no hay absolutamente nada que comer. Señor, hay una necesidad, yo tengo que hacer pagos, compromisos, y de repente Dios abre la puerta y llega esa bendición. Así es Dios. Así es Dios. No desmayemos porque a su tiempo llegaremos. Continuemos hacia adelante, continuemos en la oración. No hay nada, sigo orando. Yo sé que Dios proveerá. Y en el compromiso que Dios tiene, si cuida tanto, como dice su palabra de nosotros, que yo lo sé, Él lo hará. Por eso Él es nuestro pastor. Por eso nosotros hemos escogido con nuestros labios, confesando que Él es nuestro Señor y Salvador. Pero cuántas cosas están aconteciendo. Este hombre de repente llega en un momento determinado que hay necesidad. Y llega con una estructura de cambio para esta mujer. Dice, mira, se cumplió lo que me dio la palabra. El aceite está en abundancia. Y la harina sigue en abundancia y el aceite no escasea. Pero pasan los días y de repente el hijo de la mujer se muere. El hombre que había llegado como con tanto aire, muchas veces nosotros nos sentimos bien, que vamos caminando bien y de repente hay algo que nos hace bajar de repente o irnos en picada. Y cuando esta mujer le dice, varón, ¿y qué yo tengo contigo? ¿Por qué tú has venido a refrescarme a la memoria, a traerme mis iniquidades? ¿Sabe qué estaba pensando esa mujer? Esta mujer estaba pensando que por los pecados pasados el Señor se lo había tomado en cuenta, que le había aniquilado el muchacho. El muchacho había muerto.
porque eso era el pensamiento en ese entonces. Pero ¿saben algo? Así es la vida en nosotros en Jesucristo. Cuando estamos muertos en delitos y pecados, el Señor viene y nos salva. Nos saca de aquel lugar, de aquel lodo cenagoso, nos pone nuevas vestiduras, nos pone sandalias nuevas, nos pone nuestros pies firmes y podemos cantar al Señor que Él ha cambiado nuestras vidas. Pero este hombre también se ve entre la espada y la pared, porque una gente que llega a un lugar que va con una determinación de Dios. Mire, cuando usted va a un lugar con una determinación de Dios, usted va hinchado, porque es Dios que lo está mandando. Lo que usted no sabe es que lo que Dios va a seguir haciendo, para seguirlo bendiciendo, seguirlo prosperando y que se siga moviendo a la mano del Señor, de repente usted no se lo imagina. Porque ¿cómo iba a imaginar este hombre que después que llegó todo, yo te voy a mandar esa mujer, esa viuda para que te alimente? Él va bien, él va confiando en el Señor. Lo que menos imagina es que se va a morir el muchacho. Y nadie quiere ver a su hijo muerto, jamás. Dios nos libre. Pero en un momento determinado, cuando la mujer se le entrega, le dice, dame el muchacho. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos que saber que cuando acontecen situaciones como estas, tenemos que agarrarnos de su palabra y accionar. Accionar inmediatamente. Muchas veces nos acontecen las cosas y comenzamos a llamar a fulano, a fulano, a fulana, porque pueden resolvernos nuestros problemas. El SOS primero que usted tiene que agarrar cuando se le presenta un problema está aquí. Es la palabra. A quien tenemos que acudir primero es al Señor. ¿Saben por qué? Porque cuando esta mujer le llevó a Eliseo el muchacho muerto, Eliseo no fue a un vecino. Eliseo no volvió para el arroyo de Querí. Eliseo no fue a donde absolutamente nadie. Eliseo acudió al que lo mandó. ¿Y quién te manda a ti en el día de hoy? ¿A quién tú le obedeces a la palabra? ¿A quién tú tienes que tocarle la puerta? Es al que te dice que Él es su pastor. Y este hombre dice, hasta la mujer que tú me enviaste de este lugar, se muere el muchacho. Lo toma de repente. Ora, se sube sobre de él, le dice, devuélvele el alma a este muchacho. Y el alma vuelve sobre el niño o sobre el joven, porque no sabemos la edad, la Biblia no lo registra, pero le devuelve el muchacho. ¿Cómo? Se lo devuelve vivo. Entonces la mujer entiende en ese momento que quien estaba hablando era un profeta de Dios, era un hombre que llevaba la palabra de Dios en los labios. Mis amados hermanos, tenemos que meternos en la palabra, porque los escenarios cambian de repente, pero Dios nunca cambia. El escenario puede cambiar, la situación puede apretarse, pero el que cambia los escenarios, el que permite los cambios de escenario, el que tiene la respuesta para cada situación que nos pase en nuestras vidas. No importa lo que tú estés viendo, si el cielo amaneció gris, no importa, no te quedes acostado, no, yo no voy para la iglesia, no, yo me voy para la iglesia porque mi bendición, yo la peleo. Amén. Mi bendición es mía y yo no se la regalo a nadie. Lo que Dios me dio es mío y yo lo cuido. Lo que Dios es mío yo lo defiendo, no importa, pero yo lo voy a defender porque Dios es extraordinario y Dios no me va a abandonar. Él es que cuida de mí. El aceite de la viuda nunca escaseó, pero la harina tampoco. Dice, unas versiones dicen que eso no iba a escasear hasta que Dios hiciera llover sobre la tierra y tuvieran frutos otra vez. Es decir, que aún lloviera, hasta que no hubiera fruto para saciarse, iba a seguir el aceite. Dios es el Dios que extiende las bendiciones. Dios es el Dios que en ningún momento nos defrauda. Dios siempre está ahí a nuestro favor. Tenemos que entender y amarrar esa palabra y llevarla en nosotros. Por eso se decía en la antigüedad que tú tienes que predicarle a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Átala en su cuello, en los cordeles de la puerta. Ponlo siempre para que ellos sepan que Dios siempre será el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Entonces, este hombre había llegado con una estructura extraordinaria, pero de repente, cuando muere el muchacho, para la mujer era un defraudador. ¿Y cómo debió sentirse? ¿Cómo se siente uno en un momento determinado? Cuando es endilgado, cuando es señalado, cuando es maltratado. En un momento determinado, cuando sentimos la culpa sobre nosotros por algo que pasa, pero Dios tiene la estrategia de sacarte hacia adelante. No dice la palabra que el hombre ensilla el caballo para la guerra, pero ¿de quién es la victoria?
De Jehová es la victoria. Ensille su caballo. No se preocupe para dónde usted va. Ensille su caballo y móntelo. Y hacia donde Jehová lo mande, vaya usted. ¿Sabe por qué? Porque aunque Elías tuvo que correr mucho, porque el problema no solamente era acá, era promovido por una mujer muy maliciosa que era Jezabel. Y este hombre se dejaba llevar de todas las cosas que esta mujer decía. Y cuando Dios le da una palabra, usted tiene que ejecutarla. Independientemente, muchas veces, mire, las compañeras son nuestra ayuda idónea. Pero cuando usted tiene una orden de Dios, es una orden de Dios. Igual para la mujer. Igual para la mujer. Cuando Dios da una orden, no puede el marido bloquearla. Cuando Dios da una orden, no puede la esposa bloquearla. Porque se deja de hacer el mandato que Dios estableció. Y Dios siempre está ahí para cada uno de nosotros. Dios es quien cuida de nosotros. ¿Acaso no es nuestro pastor? Y cuando me dice nada me faltará, ¿y qué es nada? Nada, como dice nuestro hermano y amigo que predica por ahí, Nicolás. ¿Y qué es nada? Nada. Cuando nosotros entendemos que nada nos faltará, es que estamos haciendo propio esta palabra. Entonces, yo entiendo que muchas veces nosotros como seres humanos, cuando murió este joven, ¿saben qué nos pasa? Muchas veces que hay cosas que tenemos que dejarla morir. Es duro, pero hay muchas veces que hay cosas que tenemos que dejarla morir. ¿Quién murió? El hijo de la mujer. Era duro dejarlo morir, pero muchas veces en el Señor tenemos que desprendernos de las cosas que nos están impidiendo que nosotros podamos avanzar. ¿Qué habría sido de Elías si no obedece a la voz del Señor cuando se secó el arroyo? Si se queda ahí cuando Dios le dice, vete que yo te voy a enviar a una viuda para que te sostenga. Y se queda en el arroyo. Se iba a morir. Porque ya Dios le dio una orden. Los cuervos no iban a volver por nada. No iba a haber agua en el arroyo hasta que Dios no hiciera que lloviera de nuevo. Y por la palabra de su boca. Si él se quedaba ahí, no iba a transformar a aquella persona que tenía una necesidad. Y lo que Dios te entrega, Dios no te lo va a quitar porque Él quiere, porque es antojadizamente. Dios te lo va a devolver. Cuando morimos en el Señor, que morimos, sabemos que alcanzamos vida eterna. Y si volvemos de nuevo a la vida, porque cuando nos bautizamos, ¿qué hacemos nosotros? Pasamos de muerte a vida. Porque ese es el chapuzón cuando nos sumergen. Pasamos de muerte a vida. Y entonces ya hemos muerto en Cristo y ahora vivimos con Él. Entonces estamos resucitados. ¿Para qué? Resurrección para vida eterna. Pero cuando volvemos a la vida, volvemos como gente nueva. Independientemente que hay cosas que tenemos que trabajar en nuestras vidas. Siempre tenemos que trabajarnos porque siempre la vieja naturaleza siempre está haciendo sombra para que el hombre caiga constantemente. La vieja naturaleza siempre está asomándose para que tú metas los pies tranquilamente y como que nada pasó, viste, no pasó nada, vuelve y hazlo, y tú vuelves y lo haces, y así vives recurrentemente. No, pero el hombre que sabe que ha sido levantado por Dios se despoja de su vieja naturaleza y vive en una nueva naturaleza con el Señor. ¿Quién sabe lo que estaba haciendo con ese muchacho? El Señor estaba levantando una estructura nueva en esa casa. Le estaba diciendo a esta mujer, yo te estoy entregando un hombre nuevo, yo te estoy levantando un hijo nuevo y yo te estoy dando la oportunidad de seguir hacia adelante. Porque había muchas viudas en el tiempo de Elías cuando había hambruna, dice la palabra en el libro de Lucas. Y de estas mujeres fue escogida ella para ser bendecida por Dios. Yo no digo que las otras no fueron bendecidas. Yo estoy diciendo lo que dice la palabra. Y Dios tomó a esta mujer, pero tenía que entregar eso. Parece que había una atadura demasiado grande ahí y muchas veces tenemos que romper esa atadura, porque para que los nuestros crezcan tenemos que soltar. Nosotros tenemos que soltar y muchas veces no nos damos cuenta que asfixiamos. Y eso nos pasó en un momento determinado de nuestras vidas. Pero tenemos que soltar. Tenemos que entender que todo se ensancha, que todo camina conforme al orden y a la voluntad de Dios. Yo entiendo que todos queremos avanzar.
El que me diga que no quiere avanzar aquí, yo sé que no está aquí. O no existe. Porque todo el mundo quiere avanzar, todo el mundo quiere cambios. Todo el mundo quiere seguir avanzando en el proyecto que Dios ha establecido. Nadie se quiere quedar en el mismo lugar donde está estático todo el tiempo. Todos queremos avanzar y Dios promueve a cada instante. Y yo estoy terminando, pero casi no termino. Yo escribí esto. Entonces el profeta llegó a Sarepta para provocar cambio, pues hizo entender a esta mujer que no había llegado allí para acabar con su vida, ni para enrostrarle su pasado, ni para sacárselo en cara, ni estrujárselo tampoco, que su hijo tampoco muriera. Este hombre había llegado allí porque Dios lo envió para producir cambios en la estructura de la vida, cambio de mentalidad. Yo no voy a morir porque es lo único que hay que comer. Cuando Dios dice que la harina no escaseará, no va a escasear. Habrá abundancia. Cuando Dios dice que habrá aceite, habrá aceite. Y prepárese, porque ahora es que viene lo bueno. Dios va a provocar cambios. Busque su tinaja. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios dijo que iba a bendecir a José, había un proyecto extraordinario con José. Todos conocen la historia, pero ¿saben algo? Entre su hermano y Egipto, solamente en José se vislumbraba muerte. Solamente entre sus hermanos porque lo envidiaban. Y en Egipto, cuando él no quiso acostarse con esa mujer, la mujer quiso echarlo en la cárcel. ¿Pero sabe por qué? Porque también había envidia. La envidia se había levantado, pero Dios tenía un propósito extraordinario para él. Y así como Dios tenía un propósito para José, tenía un propósito y lo tiene con cada uno de nosotros y los nuestros. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Lo puso en grande, en alto. En un momento determinado fue el hombre que pasó todas las vicisitudes, pero de un momento a otro Dios cambió la historia. Y yo sé que Dios cambia la historia de cada uno de nosotros, porque le dio una palabra a José y le dijo: levanta graneros, tendrán 7 años de hambruna, pero en esos 7 años tú vas a estar provisto. No habrá escasez para República Dominicana, no habrá escasez para los hijos de Dios. Seremos provistos y no tendremos escasez ni veremos ningún mal, porque su vara y su callado nos darán aliento. Adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores y unge nuestra cabeza con aceite, y nuestra copa estará siempre rebosando. ¿Y saben qué haremos? Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová veremos todos los días de nuestras vidas, y en la casa del Señor moraremos por largos días. Iglesia, Dios te bendiga esta mañana. Dios te guarde. Llévate ese mensaje, guárdalo en tu corazón, y cuando se levante la vicisitud y el problema, dígale: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Dios te bendiga.